Ahora sí comenzamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que se han sumado a este primer taller de control de ansiedad en exámenes, en instancias evaluativas también, con la licenciada Regina Benítez. Y bueno, una actividad específica para el ingreso, entendiendo que muchos comienzan con estas instancias y con la vida universitaria en sí. Así que, bueno, creemos fundamental este tipo de actividades y otras que tenemos pensado también para ustedes. Acá me acompañan de la agrupación Sofi, Sol, Cas, Maca debe estar por ahí también seguro. Y bueno, entonces, Regi, ¿te quieres presentar? Y Bueno, podemos arrancar ya. bárbaro. Bueno, hola a todos. Mi nombre, como ya Mati dijo, es Regina Benítez, soy licenciada en psicología. Me recibí en el 2018. Actualmente estoy trabajando como psicóloga cognitivo-conductual, consultorio privado, y a la vez estoy haciendo algunas horas en una empresa para lo que es recursos humanos y selección IT, que vendría a ser, para el que no sabe, perfiles tecnológicos. ¿Sí? Pero bueno, dentro de lo que es la clínica, me enfoco bastante en trabajar justamente con ansiedad ante exámenes, ansiedad en general, ataques de pánico, toda esa línea, digamos, de problemáticas. ¿Sí? La idea de hoy, digamos, es hacer una breve introducción a qué es la ansiedad, ¿sí? En general, cómo se puede especificar concretamente en situaciones de exámenes, ¿sí? Y darles alguna orientación de qué es lo más importante tener en cuenta cuando hay ansiedad ante exámenes y cómo apalearlo un poco, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que estamos hablando de cuestiones más bien superficiales. Si realmente alguno tiene una ansiedad tal que le impide funcionar, que le impide presentarse realmente en una mesa de examen, ¿sí? Y podemos adjudicar solamente la ansiedad a la causa, ¿sí? Bueno, lo ideal es que puedan consultar y hacer algún tratamiento, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla, así que no voy a poder leer el chat, pero bueno, si alguno tiene una consulta o por ahí yo me voy de mambo y voy muy rápido, así que me frenan, ¿sí? Y bueno, me avisan cualquier cosa. Ahí comparto pantalla, así arrancamos. Bueno, a mí siempre me gusta arrancar, ¿sí? Dando un breve pantallazo a qué son las emociones, ¿sí? Porque básicamente la ansiedad, obviamente, es una emoción, ¿sí? Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas, ¿sí? Que sentimos tanto a nivel cognitivo, de pensamiento, como a nivel físico, ¿sí? Que vienen por respuesta a diferentes estímulos externos, a diferentes cosas que van pasando alrededor nuestro y que básicamente nos permiten adaptarnos a eso que está pasando alrededor nuestro, ¿sí? Tenemos emociones que tal vez son más placenteras que otras, ¿sí? Bueno, ahí me quedó colgado el... Pero básicamente una emoción placentera puede llegar a ser la alegría y una emoción displacentera puede llegar a ser el miedo o la ira, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que no hay emociones buenas o emociones malas, no hay emociones que tengamos que eliminar o emociones que tengamos que tener y sentir todo el tiempo, ¿sí? Bueno, algo que es súper importante que entiendan es que, de nueva cuenta, las emociones nos permiten adaptarnos a lo que nos va pasando en nuestro entorno, ¿sí? Entonces tienen una función, no las tenemos porque sí. ¿Mm? La ansiedad, por ende, también tiene su función, ¿sí? Y es activarnos, ¿sí? Psicofisiológicamente, como para que nosotros podamos implementar ciertas estrategias de afrontamiento para las distintas situaciones que van surgiendo, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que básicamente, ¿qué los ayuda a ustedes a activarse y decir, che, no, bueno, me voy a poner a estudiar? Si alguien se anima a decirme esto de, bueno, a ver, ¿qué los motiva internamente a ponerse a estudiar? A mí, por ejemplo, el miedo de no pasar los parciales o algo así. Bien.
¿sí? Pensamientos medio ansiógenos relacionados a esa situación, ¿sí? Mira qué pasa si me presento y no apruebo o si no sé nada, ¿sí? Ese miedo, digamos, esa pequeña ansiedad es la que te lleva a decir, che, no, bueno, me voy a poner las pilas, ¿sí? O porque empezamos a estudiar por ahí varios días antes y no la noche anterior, ¿sí? Porque tenemos esa emoción ahí medio displacentera que nos está diciendo, che, actívate porque si no, al horno, ¿sí? Entonces, la ansiedad, de nueva cuenta, tiene su función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con las emociones estas que son más bien negativas, que son displacenteras? En ningún tratamiento va a estar planteada la opción de eliminarlas al cero. Porque ustedes imagínense que no puedan volver a tener una emoción negativa en su vida. Imagínense que no puedan volver a tener miedo. Imagínense que no puedan volver a enojarse nunca o tener ansiedad. ¿Creen que sería algo positivo o algo negativo? Yo les pregunto si alguien me quiere responder, si no sigo. Algo negativo. Bien, ¿por qué? Y porque mediante esas emociones también actuamos. Exacto, ¿sí? O sea, nos permiten adaptarnos a lo que va pasando. Imagínense que no tengamos miedo, ¿sí? Por ahí nos metemos en un callejón todo oscuro y nada, como si nada. Y por ahí el miedo nos evita justamente que pasemos por esos lugares en los que tal vez nos podría pasar algo negativo, ¿sí? El enojo, ¿para qué sirve? Para marcar límites. Nos enojamos cuando sentimos que nos están sobrepasando en algo. Imagínense que nunca en la vida se pudieran volver a enojar. No estaría bueno, ¿sí? Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La idea es conservarla en un monto que a nosotros nos sea útil justamente para activarnos, para decir, che, bueno, me pongo las pilas y arranco a estudiar, ¿sí? Bien. Algo que me parece importante también es entender un poco, digamos, cómo llegamos a que una emoción aparezca y sobre todo se sostenga, ¿sí? O alcance niveles súper intensos, ¿sí? Como les decía, yo soy psicóloga cognitivo-conductual, sí, nosotros usamos bastante este modelo, ¿sí? Para explicar la interrelación que hay entre las emociones, los pensamientos y la conducta que tenemos, ¿sí? Donde básicamente, como ven, en la columna A está la situación, en la columna B están las creencias, los pensamientos que devienen de esa situación, y después tenemos las consecuencias, ¿sí? Que pueden ser emocionales, conductuales y fisiológicas, o sea, las que sentimos a nivel físico, ¿sí? Entonces, para que se entienda el modelo, tenemos una situación objetiva, ¿sí? Algo que nos pasa sin ningún tipo de filtro, simplemente es una situación. Por ejemplo, mañana rindo mi primer examen, ¿sí? Esa situación nosotros le vamos a dar diferentes significados, le vamos a interpretar de distintas formas, ¿sí? Seguramente cada uno de ustedes piensa más o menos diferente respecto a su primer examen en la facultad, ¿sí? Habrá algunos de ustedes que estarán pensando, bueno, si lo apruebo, mortal, y si no, no pasa nada, y habrá otros que tal vez piensan que por poco es el fin del mundo si no aprueban el primer examen, ¿sí? Entonces, tenemos una situación objetiva que es esa, rindo el examen. Ya después, cómo cada uno lo interprete, bueno, va a estar mediado por muchas cosas, ¿sí? Entonces, tengamos acá este ejemplo. Esta persona, ante esta situación, piensa, si llego a aprobar a la primera, dejo todo porque sería obvio que no sirvo para esto, ¿sí? Pensamiento como bastante catastrófico, ¿no? O sea, largo todo. ¿Mm? ¿Quién me va a traer a mí como consecuencia ese pensamiento? En un estado emocional, lo más probable es que si yo tengo un pensamiento negativo, la emoción que venga vaya a ser negativa también. Es medio difícil pensar, uy, si desapruebo, dejo todo porque yo no sirvo para esta carrera y estar feliz, ¿sí? Lo más probable es que tengamos miedo, tengamos ansiedad y tengamos angustia, ¿sí? O al menos una de las tres. ¿Mm? A nivel conductual, por ejemplo, esta persona se va a llorar y dejó de estudiar porque se bloqueó con ese pensamiento, ¿sí? Y fisiológica puede aparecer palpitaciones, falta de aire, sudor en las manos, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que pasaría si reemplazamos ese sistema de creencias por uno más positivo, como por ejemplo el que yo les mencioné hace un ratito? En vez de pensar que es el fin del mundo, pensar, bueno, si no apruebo la primera, tengo otra opción.
¿Creen que las consecuencias serían las mismas? ¿Tendría la misma intensidad de ansiedad, de miedo, llanto, palpitaciones? Serían consecuencias más positivas. Ujú. Bien, bien, ¿sí? Lo más probable es que si yo pienso un poco más positivo, mi respuesta no sea tan intensa, ¿sí? Entonces, acá tenemos el otro ejemplo, ¿sí? La situación sigue siendo la misma. Mañana rindo mi primer examen. Si yo pienso, si me llega a ir mal, va a ser un bajón, pero tengo otras instancias para volver a intentarlo, ¿sí? Si ustedes ven, la carga que yo le estoy poniendo a esa situación es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor la intensidad, no hay catastrofización, no hay esta cosa de, bueno, se dejo la carrera y no sé qué voy a hacer, pues yo para esto no sirvo, ¿sí? Entonces, por consecuencia, ¿sí? A nivel emocional, a nivel conductual, a nivel fisiológico, tal vez haya algún tipo de activación, porque de nueva cuenta, en una situación de examen es esperable que haya ansiedad, ¿sí? Pero seguramente va a ser una ansiedad manejable, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, la ansiedad es una reacción emocional displacentera, eso no se lo voy a negar, a nadie le gusta estar ansioso, ¿sí? Que se produce por algo que está pasando a nuestro alrededor que nosotros percibimos, y acá está la palabrita clave, digamos, como nosotros lo estamos percibiendo, ¿sí? Como amenazador. Entonces, eso, percibir algo como amenazador, nos hace tener estos cambios fisiológicos y conductuales, ¿sí? Entonces, acá hay una diferencia, ¿sí? Como les decía, la situación del examen es ansiógena. O sea, es muy difícil, casi imposible ir a un examen y tener cero ansiedad, que es algo que literalmente no te importe, ¿sí? Pero si vos esa situación de examen la percibís como algo súper amenazador, tu ansiedad obviamente que se va a disparar mucho más, ¿sí? ¿Y por qué es amenazadora? Y bueno, básicamente porque está en juego, digamos, todo tu año académico, puede llegar estarlo, no sé, te estás enfrentando, digamos, ante una situación en la que te están evaluando, en la que tal vez está puesto en juego las creencias que vos tenés vos misma, de tu capacidad de resolver estas situaciones de examen, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros ponemos en juego, por eso es una situación amenazadora, y es lógico que sea así, ¿sí? Entonces, es esperable, es normal, ¿sí? El problema es cuando los niveles son tan elevados que empieza a ser disfuncional y empieza a interferir en el desempeño académico y en el bienestar emocional, ¿sí? Bueno, acá les quería mostrar básicamente algo que sí se ve muy, muy reflejado en la ansiedad de exámenes, ¿sí? Este ciclo de la ansiedad es general, ¿sí? Pero en la ansiedad de exámenes, esto, la evitación particularmente, se ve muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene esa percepción, registra esa percepción de amenaza, che, o sea, estoy por rendir, me va a tomar un profesor, mira si me va mal, ¿qué van a decir mi viejo? Bla, 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 ¿sí? Todas las ideas catastróficas de la percepción de amenaza. ¿Eso qué va a hacer? Como ya vimos, va a disparar la ansiedad, ¿sí? La ansiedad va a disparar síntomas que obviamente que no van a ser cómodos, ¿sí? No solamente va a estar a full la cabeza con las preocupaciones, vamos a tener seguramente quizás activación psicofisiológica, ¿sí? Hay gente que, bueno, que le pasa realmente muy mal cuando tiene picos muy altos de ansiedad, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser básicamente que nosotros intentemos evitar esa situación que nuestra cabeza nos está diciendo, che, es súper amenazante, listo, si no pasamos esto realmente estamos complicados, ¿sí? Entonces, por una cuestión biológica, vamos a tratar de evitar pasar por esa situación, enfrentarla, ¿sí? Entonces, tendemos, y esto de nueva cuenta es algo biológico, tendemos a huir o escapar de esa situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Y acá está lo que le gusta a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, ¿sí? Que cuando nosotros evitamos, ¿qué hacemos? No nos enfrentamos a esto. Entonces, hay alivio, ¿sí? Bueno, listo, no pasa nada, me presento en la próxima mesa, ¿sí? El problema es que ese alivio es un alivio de corto plazo, ¿sí? O sea, es un alivio inmediato porque hoy no me presento, pero me saqué el problema de encima, eliminé esa instancia de examen, no, en algún momento lo voy a tener que enfrentar, ¿sí? Y contra más evito, mayor va a ser el aumento de la ansiedad a largo plazo,
¿sí? Entonces, se los traigo particularmente para que lo tengan en cuenta, porque pasa muchísimo justamente cuando hay ansiedad de exámenes. La evitación es como la mejor amiga de la ansiedad de exámenes, ¿sí? Siempre por algún otro motivo, de alguna forma nos la arreglamos para tal vez patearla para una mesa más, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para que se analicen, digamos, cómo ustedes están afrontando su ansiedad, porque esto es un mecanismo muy, muy común y de nueva cuenta es una mala inversión, ¿sí? Porque el problema no lo están resolviendo y la ansiedad a largo plazo va a ser todavía mayor. Contra más eviten, más ansiedad les va a generar después tener que enfrentar esa situación. Además, por lo general, se suma también esta cosa de, bueno, estoy jugando con las fechas, se me acumularon. Entonces, bueno, de nueva cuenta, no es una buena inversión, así que esténse atentos si empiezan a ver que por ahí son más bien de tener ese mecanismo. ¿Hay alguien que se pueda identificar con esto? Yo, Bien, yo me reidentifico. Yo cuando estudiaba no sabía, no tenía toda esta info y era bastante evitadora. Y así sufrí después en varias instancias. ¿Sí? Bien. Algo también que me parece que está bueno, ¿sí? Es diferenciar entre lo que es la ansiedad ante exámenes, ¿sí? Que es algo más bien, es un estado, ¿sí? O sea, es una situación en la que yo particularmente reacciono por lo general con ansiedad, pero tal vez en el resto de las áreas de mi vida no soy una persona tan ansiosa, ¿sí? Entonces, ahí diferenciamos un poco entre lo que es la ansiedad ante exámenes particularmente y lo que es la ansiedad generalizada, ¿sí? Cuando ya hemos visto un rasgo, respondemos, digamos, ya es como parte de nuestra personalidad, somos netamente ansiosos, ¿sí? Entonces, eso también está bueno que ustedes lo vayan como viendo, ¿sí? Y después particularmente en la ansiedad de exámenes, ¿sí? Tenemos como esta ansiedad anticipatoria y la ansiedad situacional, ¿sí? La ansiedad anticipatoria básicamente es cuando estamos estudiando y empezamos a pensar, mira si me toca justo el profe que dicen de que es el peor de todos, mira si justo me toman este punto que no lo sé. Y así, empezamos a hacer futurología, ¿sí? De todas las catastroficidades que nos pueden pasar cuando rendimos el examen, ¿sí? Nos estamos anticipando. O puede ser que tengamos la ansiedad situacional, como estamos relativamente tranquilos y una vez que pasamos al frente, nos bloqueamos. Son esas personas por ahí se les va toda la información, no saben qué decir, ¿sí? Entonces, bueno, es una diferenciación también que está buena, para, de nueva cuenta, si sigan como explorando ustedes y ver dónde se pueden identificar en todo esto, ¿sí? La ansiedad se puede observar, perdón, en 3 niveles, ¿sí? Cognitivo, que como les decía, es la parte de pensamiento, la parte de creencias, ¿sí? Y se ve reflejado en preocupaciones, en distorsiones cognitivas, que ya vamos a ver un poquito, ¿sí? Dificultad para concentrarse, para decidir, para estudiar, ¿sí? Eso es súper... va de la mano mucho con la ansiedad, ¿sí? Si ustedes notan que su rendimiento en ese sentido ha disminuido mucho, puede ser que lo que haya detrás sea ansiedad ante el problema, ¿sí? Entonces está bueno que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, pensamientos negativos sobre nosotros mismos a la hora de rendir, sobre lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Todo lo que pasa a un plano mental, eso es ansiedad cognitiva, ¿sí? Después, a lo fisiológico podemos tener palpitaciones, dificultades para respirar, tensión, problemas gástricos, y hay gente por ahí que termina vomitando o que se le cierra el estómago de tal forma que pasa por ahí varios días sin tener hambre siquiera, ¿sí? Y a nivel conductual lo podemos observar en hiperactividad, la tartamudez, esto que les decía por ahí de no saber muy bien cómo desenvolverse en el oral, ¿sí? Aumenta el consumo de alimentos o sustancias, por ejemplo, hay personas que, no sé, una semana antes del examen se bajan 2 etiquetas de cigarrillo cuando normalmente fuman media, ¿sí? O al revés, dejan de comer, ¿sí? Se puede reflejar en varias áreas, ¿sí? Regi, ¿te puedo interrumpir un ratito? Así te leo lo que dicen acá en el chat. Obvio. Bueno, Pauli dice, profe, a mí me pasa que yo
pienso que si me va bien o mal, lo intentaré después. Pero si leo, razono y cuando quiero explicarlo, se me fue todo. Eso me preocupa. Y después, Kiana dice, si son esos 3 niveles, ¿qué significaría? ¿Me repetís la última si está presente en esos 3 niveles? Claro, ¿qué significaría si... Exacto. No, bueno, básicamente, a ver, si está presente en los 3 niveles es que efectivamente hay ansiedad, ¿sí? De nuevo cuenta, lo importante es ver en qué nivel está esa ansiedad. Si vos tenés ansiedad a nivel de preocupaciones, pero es algo que tenés en niveles bajos y lo podés controlar, o sea, podés decir, bueno, sí, está bien, puede que me vaya mal, pero bueno, voy a seguir estudiando, voy a seguir enfocando y podés superar eso, está bien. El problema que viene cuando todos los síntomas o alguno de los síntomas, ¿sí? Tanto a nivel cognitivo como fisiológico o, ¿cómo se llama? Uy, se me fue. Bueno, en alguno de los 3 niveles se me fue uno hablando de ansiedad y de borrarse. ¿Sí? ¿Cómo? Conductual. Bien, está, exacto. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los 3 niveles, ¿sí? Si vos no la podés manejar, quiere decir que estaría bueno, digamos, que puedas consultar, ¿sí? Porque evidentemente esa ansiedad ya no está siendo funcional, ¿sí? No te está ayudando a prepararte y a sacar tu estrategia de afrontamiento para intentar llegar al examen de la forma más preparada posible. Te está impidiendo hacer eso, ¿sí? Entonces, ahí está, digamos, el quid de la cuestión. Cuando yo, por ejemplo, iba a rendir mis exámenes, bueno, y a veces rindo exámenes actualmente, ¿sí? Tengo ansiedad. Se me viene a la cabeza la idea de que, bueno, por ahí me va mal y, bueno, qué bajón tengo que volver a estudiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Siento un poquito de sensación fisiológica, pero no es nada que me impida tener ese examen efectivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo principal a tener en cuenta. ¿Mm? Bien, y la otra pregunta, ¿me la pueden repetir, perdón? Sí. Pauli dice, a mí me pasa que yo pienso que si me va bien o mal, lo intentaré después. Pero si leo, razono, cuando quiero explicarlo, se me fue todo. Eso me preocupa. Bien. Vos intentás repasarlo, o sea, ¿haces alguna instancia de repaso oral antes o directamente con lo que has estudiado vas a intentar dar el examen oral? Pauli, ¿estás? Si no, bueno, no importa. Yo lo que haría en ese caso, digamos, sería observar justamente esto. Por ahí puede llegar a ser más bien una cuestión quizá de requerir entrenamiento, ¿sí? Pues no es lo mismo leerlo y tener los resúmenes y creer que lo entendés vos sola, a decir, bueno, practico con alguien más, que alguien me escuche, estar medio en esa simulación de examen, ¿sí? Pedirle a alguien que me tome, juntarme con un amigo y comentarle lo que estoy estudiando, ¿sí? Porque eso en algún punto te expone a una situación similar que puede llegar a estar presente en esa instancia de examen. Así que básicamente vos hablando de esos temas frente a alguien que te está escuchando y te está evaluando, ¿sí? Entonces, hacer eso puede ayudar mucho a que llegues mucho más preparada a esa instancia, ¿sí? Con más confianza, porque de nuevo cuenta, no es lo mismo estudiar de una hoja que después tener que expresarlo, ¿sí? Entonces, la instancia de poder hacer esa preparación también es importante, ¿sí? Si vos ya has hecho todo esto, realmente vas segura, vas confiada de que entendiste, de que lo podés expresar y aún así en el momento del examen no te sale, bueno, ahí podemos estar presenciando, digamos, esto que les decía recién de la ansiedad situacional, ¿sí? De estoy bien, estoy tranquila, pero en el momento ansiógeno me bloqueo, ¿sí? Y de nueva cuenta, ¿qué está haciendo eso? Está impidiendo que vos tengas un buen desempeño académico. ¿Por qué? Porque básicamente no te está dejando rendir. Por más que vos estudiaste y le pusiste todo, no te está dejando rendir. Entonces, en esa situación, de nueva cuenta, es importante poderlo trabajar en terapia y ver qué es lo que está pasando para que en ese momento que vos tenés un profesor al frente, te bloquees. ¿Sí? Bien. Sí, dice que no le anda el micrófono, pero que hace eso, quiere explicarlo y se olvida.
¿será que tengo que volver a repasar? Pone. A mí me pasa exactamente lo mismo. Bien, bien. Bueno, sí, puede ser, sí, que no haya realmente una incorporación de la información, ¿sí? Por eso es importante repasarlo y de nuevo cuenta, practicar mucho esto de lo oral e intentar no hacerlo inmediatamente después que lo estudiaste. Dejar pasar, dejar como asentar un poco y después a las horas tratar de repasar de nuevo y ver si realmente eso se incorporó o no, ¿sí? Pero bueno. En lo que respecta a ansiedad, particularmente, es eso. Ya si es algo que vos notas como muy intenso, esto de la falta de memoria o de no poder realmente recordar lo que has leído, bueno, también puede que sea necesario hacer una consulta en ese sentido, ¿sí? Pero eso es lo que yo haría. Intentaría reforzar el repaso, practicarlo después de un par de horas, que se asiente la información y ver si de esa manera viene, ¿sí? Eso es lo que yo haría. Y si no, de nueva cuenta, si ya realmente es algo que te preocupa el hecho de no poder recordar y memorizar, y bueno, por ahí hacer una consulta, ¿sí? Puede ser que justamente haya, aunque no haya mucha activación fisiológica, haya mucha carga de ansiedad y eso es lo que te está impidiendo concentrarte o incorporar la información, ¿sí? Bien. ¿Qué puede haber detrás de la ansiedad? ¿Sí? Pueden haber un montón de cosas. Pueden haber, de nueva cuenta, creencias irracionales, ¿sí? Que las creencias son como algo más profundo que el pensamiento negativo que se nos puede venir. Las creencias son como reglas de vida, digamos, que nosotros tal vez aplicamos sin saberlo, ¿sí? Podemos tener creencias de, por ejemplo, bueno, tengo que ser bueno en todo lo que hago. Necesito la aprobación de todos, equivocarse es de fracasado, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, tal vez estas no son cuestiones que tengamos tan conscientes, pero si nosotros tenemos esta creencia de que tengo que ser bueno en todo lo que hago, imagínense la carga de ansiedad que voy a tener cada vez que me enfrento a una situación que pone en jaque esa creencia. Tengo que ser bueno en todo, entonces no puedo fallar nunca. Por ende, catastrófica la idea de exponerme a una situación y fallar, porque tengo que ser bueno en todo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son como muy profundas, pero de nueva cuenta van marcando la forma en la que nosotros nos vamos afrontando en las diferentes situaciones. Y si tenemos algún tipo de estas creencias, la ansiedad va a ser mucho mayor. Vamos a ver todas estas situaciones de examen como mucho más ansiógenas y catastróficas de lo que realmente deberían ser, ¿sí? Distorsiones cognitivas, que ya lo vamos a ver, pero básicamente son, de nueva cuenta, esto que les decía de la situación, cada uno lo interpreta de distintas maneras. Bueno, muchas veces tenemos errores a la hora de interpretar la información y las situaciones que nos pasan, ¿sí? Eso es básicamente una distorsión cognitiva, un error de interpretación, ¿sí? Todas las personas lo tenemos y hay 2 millones de distorsiones cognitivas. Ahora lo que vamos a ver un ratito son las que están más relacionadas a la ansiedad ante el examen, ¿sí? El perfeccionismo, ¿sí? El perfeccionismo es algo que aumenta muchísimo la ansiedad. ¿Por qué? Porque básicamente tenés que ser perfecto, porque básicamente sos súper autoexigente y no tenés mucha tolerancia al fracaso, ¿sí? Eso hace, obviamente, si se acuerdan del círculo de la ansiedad, que nosotros tratemos de evitar esas situaciones que nos activan la amenaza, ¿sí? Entonces, una situación de examen puede estar poniendo en jaque esto de, che, bueno, no puedo fallar, no me banco, no soy perfecto, ¿sí? Entonces, activa la ansiedad. Y algo muy común de la gente con perfeccionismo es que se enfoca solamente en el resultado final, ¿sí? No tiene en cuenta el proceso. Y hay una realidad, chicos, y es que los resultados que ustedes tengan no siempre van a ser reflejo del esfuerzo que le pusieron en el estudio, ¿sí? Para bien o para mal. A mí me ha pasado literalmente estudiar un día antes, así como venga, porque estaba, bueno, tenía que presentarme sí o sí, y me saca un 9 porque justo me tomó lo que yo, no sé, o lo pude chamullar, no sé, ¿sí? Y también me pasa de por ahí estudiar 15 días, 20 días y no aprobar, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden influir en un resultado. Lo importante es centrarnos más que nada en el proceso, ¿sí? Falta de habilidades sociales, esto básicamente se puede ver reflejado en el examen oral, ¿sí? Esto, por ejemplo, de no saber expresarte, ¿sí? De trabarte todo el tiempo, en fin, de no saber volcar una idea, ¿sí?
Y déficit en habilidades de asertividad también puede llegar a tener que ver con esto de la autoridad, de tal vez de sentirnos súper intimidados ante un profesor, ¿sí? Son cuestiones más bien que están relacionadas con eso. Y si nosotros, de nueva cuenta, no nos sentimos lo suficientemente capaces, ¿sí?, de afrontar esas situaciones, lo vamos a ver como amenazantes, por ende, ansiedad, ¿sí? Bueno, la ansiedad condicionada por eventos previos, básicamente es, bueno, como ya me fue mal antes, me va a volver mal ir ahora, me va a ir mal ahora de nuevo, ¿sí? Y la procrastinación. Esa es, creo, como les decía, una de las mejores amigas de la ansiedad de exámenes, la procrastinación y la mala gestión del tiempo, ¿sí? Eso es súper importante. Es re importante que puedan organizarse bien, que tengan un calendario, en fin, ya vamos a ver un poquito más de eso y creo que de hecho que después hay otra charla donde seguramente van a puntualizar más en esto, en las técnicas de estudio y en cómo organizarse, ¿sí? Hasta ahora en la consulta, estoy yendo muy rápido. Diana tiene levantada la manito, así que si quiere decir algo. Hola, sí, quería comentar sobre eso de la ansiedad cuando tenés un oral. Y me pasa mucho que me olvido de las cosas y me pongo muy nerviosa. O sea, empiezo a sudar las manos y todo eso. Es horrible. Sí, sí, tal cual, es feo, es muy feo, O sea, ¿sí? en la secundaria siempre me pasó eso, cuando tenía que rendir un oral. O sea, me hace olvidar más las cosas el ponerme nerviosa. Si yo estaba tranquila, quizás no, pero si me ponía nerviosa era peor. Ujú. Bien. Bueno, sí, algo que pasa mucho, habría que ver, por supuesto, el caso individual, pero algo que pasa mucho en estas instancias es justamente esto, que como nos ponemos nerviosos, ¿sí? Empezamos también a interpretar ese nerviosismo, ¿sí? Y empezamos también a tener como más ideas de que, bueno, de que no me sale, de que me está mirando, de que no sé qué decir, ¿sí? De nuevo, pues tal vez no es tan consciente, ¿sí? Pero eso hace que nos pongamos más nerviosos todavía, ¿sí? Es, por ejemplo, el mismo mecanismo del ataque pánico. El ataque pánico es eso, tengo una sensación fisiológica y mi cabeza empieza a pensar a full que me voy a morir, que esto y lo otro, y se termina desarrollando Sí, el también ataque. me pasa eso, que tengo ataques de pánico, entonces es como toda una complicación y se me hace imposible. Bien, bueno, con tu antecedente, sí, el ataque pánico, es muy probable que vos también seas bastante susceptible a la activación fisiológica, ¿sí? Entonces, probablemente si vos te notas nerviosa, con palpitaciones, sudoración, lo que sea, es mucho más probable, digamos, que eso dispare, de nueva cuenta, mucho más ansiedad, mucho más pensamientos negativos y que termine siendo el estado emocional mucho más fuerte de lo que debería ser, ¿sí? Entonces, puede que venga también un poquito de la mano con eso. ¿Mm? Sí, Eh, sí, suele pasarme. bien, bien. Bueno, sí, es importante que, bueno, si llegas a tener la posibilidad puedas consultarlo porque el ataque de pánico es algo que se cura, o sea, se puede llegar a cero, eso sí. Así que, bueno, estaría bueno que lo puedas trabajar. ¿Sí? Y Sí, muchas tiene, gracias. no, tiene relativamente un periodo corto de trabajo, no es tenés que estar 5 años en terapia, por ejemplo. Bien, bueno, no sé si hay alguien más que quiere comentar algo. Profe, yo tengo una duda. Sí, A mí me pasa que cuando estoy en situaciones que me generan estrés o ansiedad, automáticamente me da sueño. ¿Es una forma de evitarla? mira, honestamente nunca me habían relacionado, al contrario, por lo general como estas situaciones son más bien activadoras, eh, nunca me había pasado a escuchar de que produjeran sueño. Y es depende, o sea, es un sueño que te hace justamente evitar esa situación, o sea, decirte, Sí, bueno, es voy a dormir, no voy a rendir. como que me siento cansada, pero no sé, por ahí me levanté hace ratito, me pasó una situación que me generó estrés y automáticamente me da sueño. Es como que me siento cansada. No sé si es una forma de evitar la situación que me genera peligro o no sé.
Bien, bueno, de cualquier manera, o sea, el estrés genera cansancio, ¿sí? Entonces, es totalmente posible de que si hay niveles muy elevados de estrés, netamente te sientas sin energía, ¿sí? Lo de levitación particularmente sería si vos me decís, yo tengo una situación, por ejemplo, una situación ante exámenes y cada vez que quiero rendir o cada vez que me quedo dormida o me siento tan, o sea, que no voy, ¿sí? Ahí, digamos, estaríamos usando esa situación para evitar. Pero si netamente es un cansancio genuino, pero que no te impide afrontar esas situaciones, simplemente lo haces más cansada y bueno, posiblemente sea una respuesta tuya al estrés o haya realmente niveles muy elevados de estrés que ya estén haciendo, digamos, bueno, que el cansancio se sienta a niveles bastante importantes, ¿sí? Pero lo de la evitación básicamente es eso, o sea, es si el sueño te ayuda, entre comillas, a no afrontar esa situación. ¿Sí? Si lo afrontas con sueño, pero lo afrontas, no es evitación, es tal vez consecuencia del estrés, habría que ver. Muchas gracias. No, no. Bueno, lo de las distorsiones cognitivas, como les decía, hay 10 millones de distorsiones cognitivas, ¿sí? Particularmente en la ansiedad de exámenes se ven estas, ¿sí? Las conclusiones apresuradas, ¿sí? Esperás que el resultado temido sea extremadamente posible, ¿m? Y acá el ejemplo, mañana en el examen, sí. Estoy seguro que las 20 preguntas múltiple choice van a ser del único texto que no leíste, ¿sí? Y ahí la minita espantada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué probabilidad real hay de que en un examen de 20 preguntas te tomen las 20 preguntas del único texto que no leíste? Bastante poco probable, ¿sí? Entonces, la cabeza se enfoca, digamos, en ese resultado que no es probable, pero nos convencemos de que es posible que eso pase, ¿sí? Entonces, la ansiedad a tope. Y eso nos puede llegar a conducir a la evitación. ¿Sí? Ah, no, porque falta un texto, así que no me presenté por las dudas. ¿Sí? Catastrofización. La cabeza se va a todos los escenarios catastróficos posibles. ¿Sí? Básicamente, no es que, bueno, nos imaginemos nerviosos, no, nos imaginamos realmente algo bastante heavy. Por ejemplo, mañana es el primer trabajo práctico. Sí, mira, sí. ¿Hay alguien que se anime a completar esa catastrofización? Póngale que tienen que rendir un trabajo práctico oral al frente de sus compañeros en el ingreso. ¿Qué pensamiento catastrófico se les puede llegar a ocurrir que puede llegar a venir? En el caso de que es virtual, mira si se corta la luz o sea el wifi. Bien, bien, O mira si te trabas toda y nadie te entiende nada. bien, bien, O bien. que literalmente esté diciendo algo y de la nada te distraes y estás como, y bueno, y así. Bien, bien, perfecto, ¿sí? Y si nos vamos a una catastrofización tremenda, nos podemos imaginar, no sé, que justo dejamos el micrófono prendido y le hagamos un puteadón y el profesor lo escucha, nos echa de la facultad y todos nuestros compañeros se nos cagan de risa, ¿sí? Por ejemplo. ¿Mm? Entonces, la cabeza nos va a Eso llevar, sí, ¿sí? Entonces, la cabeza nos va a llevar a eso, a los peores escenarios, ¿sí? Y el problema es que si nosotros no estamos conscientes de que por ansiedad estamos catastrofizando, que es nuestra ansiedad intentando que no nos expongamos a esa situación, realmente lo creemos. O sea, realmente sentimos que es bastante probable que se nos corte la luz, que nos traguemos y todo el mundo nos mire raro, que el profesor se nos enoje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les estoy diciendo todas estas cosas. No para secarle la cabeza con información al vicio, sino para que estén atentos a qué es lo que les está generando. ¿Sí? Y que cuando vengan estos pensamientos, porque van a venir, ¿sí? Puedan separarse y decir, che, es la ansiedad hablando, ¿sí? Pero realmente no tengo evidencia de que esto vaya a pasar, ¿sí? Entonces, bajar un poco. ¿Mm? Pensamiento polarizado, ¿sí? Es cuando nos pasa eso de o todo o nada, ¿sí? O me va a ir excelentemente bien, es una boludez, no pasa nada, o es el fin del mundo, me van a echar de la facultad, o nunca más voy a poder ingresar a una carrera universitaria, ¿sí? Esa es cuando nos vamos hacia los dos extremos. ¿Mm?
Por ejemplo, estudiaste todo para mañana, así que no hay forma de que desapruebes. Sí, lo sé. Pero igual mira si te va mal, en todas las instancias queda libre y perde el año. ¿Sí? O sea, como de un momento al otro ya pasamos a catástrofe. ¿Sí? La visión de túnel también es súper común, ¿sí? Que es cuando solamente nos enfocamos en esos datos que nos hacen más relevante la amenaza. ¿Sí? E ignoramos todo lo que nos puede llegar a dar tranquilidad, lo que nos puede llegar a dar seguridad, ¿sí? Por ejemplo, te hiciste preparar, viste las clases, estudiaste todo y pudiste repasar, sí. Pero mira sí, y acá, a ver si, no sé cómo andamos de tiempo, yo estoy re interactiva y por ahí estamos cortos de tiempo y le meto más yo sola. No, estamos de 10, Reggie. Hola, Reggie. Estamos bien. Genial. Bueno, ¿alguien se anima a pensar en un ejemplo? No sé si se entendió. Es básicamente esto de cuando tenemos que enfrentar una situación, tenemos ciertos elementos de seguridad y ciertos elementos de amenaza, ¿sí? Cuando tenemos la visión de túnel, solamente nos estamos enfocando en eso que nos va a aumentar la ansiedad, en esa amenaza, ¿sí? Entonces, elementos de seguridad que aparecen en esta imagen, te hiciste preparar, viste las clases, estudiaste y repasaste, ¿sí? ¿Cuál puede llegar a ser un elemento de amenaza que se les ocurre en esa situación? Mira si te quedas dormida. Bien, perfecto, ¿sí? O si el colectivo no va a llegar a tiempo. No sé, Bien. hay muchas cosas que te hacen pensar que vas a tener alguna equivocación. Bien, perfecto, ¿sí? Si tomamos el ejemplo de eso, mira si te quedas dormida, capaz por ese pensamiento, ¿sí? Dormimos el triple mal toda la noche por miedo justamente a quedarnos dormidos, ¿sí? O, de nueva cuenta, capaz nos quedó un texto sin leer, ¿sí? O un par de textos, ¿sí? Pero tenemos estudiado una materia de 10, una materia de 10 unidades, ¿sí? Y no nos sabemos solamente 3 textos de 10 unidades. Y ya nos enfocamos solamente en que no, me faltan 3 textos, no me presento porque mira si justo me preguntan, ¿sí? Esa es la visión de túnel. Eliminamos todo lo que hicimos bien y nos enfocamos en lo único que estamos fallando, en lo que no nos sentimos seguros, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que venga esta idea de, bueno, si me presento en la próxima mesa, sí voy a poder estudiar esos 3 textos. No me presento en esta. Evito. ¿Sí? Entonces, de nuevo cuenta hay que estar muy atentos. Y por último, el razonamiento emocional, que básicamente es asumir que si te sentís de determinada forma, es porque la amenaza es más real o porque está justificado, digamos, porque va a pasar, ¿sí? Básicamente, ¿tenés más ansiedad por el examen? Sí. Si te sentís así, debe ser porque te va a ir mal. ¿Sí? Esto es decir, a ver, si yo hubiese estudiado bien, si yo estuviera segura, si me fuera a ir bien, estaría tranquila, pero como tengo ansiedad, debe ser porque no me preparé bien, porque algo malo va a pasar. Así que mejor no me presento. ¿Sí? Y esto obviamente se aplica a todas las emociones que nosotros tenemos. O sea, cuando por el hecho de sentir esa emoción asumimos que estamos en lo correcto, o sea, que es justificar esa emoción. Si evidentemente lo sentimos es por algo, ¿sí? Y no siempre es así. Bien. Bueno. Entonces, de nueva cuenta, el objetivo frente a todo esto no es eliminar la ansiedad, porque aparte es imposible, ¿sí? Sino aprender a regularla, y aprender a que esa ansiedad sea manejable. Ahora pasamos a ver algunas herramientas que podemos implementar para eso, ¿sí? Como les decía, algo súper importante es la planificación de las actividades y el establecimiento de los objetivos, ¿sí? De nueva cuenta, si nosotros nos vamos a enfrentar a una situación ansiógena, medio amenazante, como puede llegar a ser un examen, ¿sí? Nos vamos a ir agarrando de todas estas cosas. Fíjense todas las amenazas y todos los pensamientos de los cuales hablamos en este periodo de tiempo. Imagínense si a eso le damos de comer con una mala organización. Y con esto decir, bueno, arranco 3 días para preparar un examen que debería haber estudiado en 15, ¿sí? La ansiedad va a estar a 1000, entonces vamos a encontrar 2 millones de razones para no presentarnos o para tener realmente un malestar muy grande durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, algo súper básico es esto, empezar a planificarnos, ¿sí? Organizar
las tareas del día de la semana, ¿sí? Y por tareas, particularmente en este caso, sería, bueno, poder hacer una organización copada, ¿sí? De lo que hay que estudiar. Bueno, es cierto que ustedes lo van a ver en otra clase ahora, así que no me voy a detener tanto por ahí en eso, ¿sí? Pero es importante la planificación. Enfocarse en las prioridades, ¿sí? Si ustedes van a los teóricos y ven que el profesor toca necesariamente esos temas, ciertos temas, ¿sí? Bueno, a la hora de estudiar, vean realmente dónde vale la pena, porque también, algo que, de nuevo cuenta, con esto de la visión del túnel, por ejemplo, nos enfocamos en que por ahí hay cosas que no tenemos claro y nunca vamos a poder aprendernos una materia de pe a pa al 100%, es imposible, siempre va a haber cosas que no vamos a tener claro, ¿sí? Siempre vamos a tener prioridades, temas que va a decir, bueno, esto realmente sí es importante. Entonces, tratar de enfocar cuáles son las prioridades que tenemos que estudiar, ¿sí? Alternar un poco entre las tareas que te aburren y las que disfrutas, ¿sí? Si hay algún tema que voy a decir, bueno, esto la verdad que es un bodrio, no me gusta, me cuesta muchísimo, bueno, tratar de irlo mixeando quizás con otra unidad que sea un poco más entretenida, si no ponernos 2 unidades que sean un plomo en el mismo día, porque lo más probable es que terminemos estudiando la mitad de lo que podríamos haber estudiado si le metíamos algo que sí nos motive un poco más, ¿sí? Asegurarte un momento de disfrute durante el día. Esto, de nuevo cuenta también, cuando yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo planificación, siempre incluimos el disfrute y la desconexión, ¿sí? Es súper importante. Porque si tu cabeza está quemada porque lo único que estás haciendo es estudiar o preocuparte porque no estás estudiando, no sirve, ¿sí? Y algo importante también es que ese momento de disfrute tiene que ser un momento de desconexión. ¿Qué significa desconexión? Eso, desconectar. Si ustedes se van a tomar una birra con sus amigos pensando en que tendrían que estar estudiando y en que les queda poco tiempo y que si mira, no desconectan. Simplemente se están preocupando en otro lugar. Entonces, lo importante es encontrar una actividad en la que realmente digan, bueno, me olvidé de la facu, realmente descansé, ahora sí, retomo. ¿Sí? Y enfocarse en una tarea por vez. Pasa también mucho cuando uno es ansioso o está con ansiedad, estás leyendo un tema y se te viene a la cabeza que, a ver, me voy a fijar cuántos temas más me quedan. Ahí ya desconecté lo que estoy haciendo y me voy a fijar otros temas, ¿sí? O, ay, este tema que no sé qué, a ver si es importante, ¿sí? Entonces, nos vamos a 2 millones y capaz estamos media hora sentados y estudiamos 10 minutos y el resto nos la pasamos flasheando que teníamos que revisar otras cosas, ¿sí? Entonces, es importante intentar eso, estar enfocados en una tarea por vez, ¿sí? Bueno, acá no sé qué iba. Bueno, asumo que lo que iba ahí era que en lo que respecta al establecimiento de objetivos, es importante que se pongan objetivos posibles, ¿sí? Realistas. Si ustedes van a planificar, decir, bueno, tengo que estudiar una materia de 5 unidades, por ende estudio 1 unidad por día, así que arranco con 5 días antes. Y lo más probable es que no sea un objetivo muy realista. Lo más probable es que no puedan estudiar 1 unidad por día, salvo que, no sé, sea súper cortito, ¿sí? Entonces, es importante realmente ver, y una estrategia que se suele utilizar es, si yo estimo que una unidad, por ejemplo, me va a tomar 3 horas, le calculo 6. Porque por lo general tendemos a subestimar el tiempo que nos lleva a hacer alguna actividad, ¿sí? Entonces, ese tip está bueno porque lo tengan en cuenta, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, yo en 2 días me estudio esto, y bueno, traten de planificar los 4, o en 3 por lo menos, ¿sí? Porque tendemos a subestimar. Bueno, acá se me ha quedado... bueno, ahí está. Estrategias que podemos implementar, 2. Observar y registrar nuestros pensamientos automáticos, ¿sí? Básicamente todo lo que vimos hace un rato es algo para registrar, ¿sí? ¿Por qué? Ya vimos de nueva cuenta porque es importante empezar a tener más conciencia de qué es lo que nos decimos cuando estamos ansiosos, ¿sí? Si empezamos a sentir que se nos activa la ansiedad, que nos estamos empezando a poner nerviosos, ¿sí? Presta la atención, ¿qué se nos está pasando por la cabeza? ¿Dónde está mi cabeza en este momento? ¿Sí?
Y así poder detectar, a ver, estoy teniendo algún tipo de distorsión cognitiva, es mi ansiedad que me está haciendo ver, enfocarme solamente en la amenaza. ¿Qué tan probable es que eso que me está diciendo mi cabeza pase realmente? ¿Sí? Y si pasa, ¿qué es lo más grave que puede pasar? ¿Me voy a morir? Realmente, ¿cuál es la consecuencia tan catastrófica si no puedo aprobar esa instancia? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y ver qué herramientas tengo yo para afrontar esa situación. Porque por lo general cuando nos desesperamos ante una situación es porque no sentimos que tenemos las herramientas para afrontarla. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también ya es otro punto de laburo. ¿Sí? Pero pensar en esto, bueno, a ver si pasa realmente que desapruebo. ¿Qué otras opciones tengo? ¿Es el fin del mundo? ¿Qué otra cosa? ¿De qué manera podría solucionar ese problema si llegara a pasar? ¿Sí? Pero esto es importante, si llegara a pasar, porque la ansiedad nos hace hacer futurología. ¿Sí? Entonces, no estamos solucionando un problema, estamos rumiando sobre algo que puede llegar a pasar, pero no estamos solucionando nada porque ni siquiera hemos vivido la situación por el momento. ¿Sí? Esto que dice, damos autoinstrucciones y verbalizaciones positivas, ¿sí? Básicamente es a partir de este registro, ¿sí? Cuando yo logro identificar cuáles son los pensamientos más comunes que a mí me generan ansiedad, ¿sí? Tratar de ver, por el contrario, cuáles son los pensamientos que me ayudan a volver al presente, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar, la ansiedad está conectada al futuro. Si yo me concentro hoy en lo que estoy haciendo, esa ansiedad debería disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estrategia que yo uso con mis pacientes es escribir tarjetas, ¿sí? de afrontamiento, con verbalizaciones positivas, ¿sí? Una paciente, por ejemplo, tenía estos pensamientos, los pensamientos más disparadores, era de esto de, me va a ir mal. Ella particularmente se dejó estar mucho con los finales, entonces o los saca ahora o básicamente los tiene que recursar, ¿sí? Eso suma, de nueva cuenta, la evitación, mírenla a la situación a la que la llevó, ¿sí? Entonces, obviamente, la situación es doblemente amenazante, porque no solamente tiene que enfrentarse al examen, sino que tiene que probar, porque si no se le baja, se cae la materia. Muy ansiógeno, ¿sí? Entonces, uno de los pensamientos más ansiógenos para ella era justamente este. Si me va mal, tengo que volver a cursar todo y bla, 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 así una cadena, ¿sí? Entonces, una de las autoverbalizaciones positivas que ella tenía anotada era, estoy haciendo futurología, todavía eso no pasó, ¿sí? Entonces ella lo tenía y cada vez que empezaban a venir estos cataratas de pensamientos, leía la tarjeta y le ayudaba a volver al presente. Todavía no pasó, todavía no es un problema. Veré si llega a pasar, cómo lo afronto, ¿sí? Bueno, y esto, recordar que los pensamientos son hipótesis, no hechos, ¿sí? Todavía no sabemos si vamos a desaprobar o no, ¿sí? Y si desaprobamos, ahí nos enfrentaremos a la situación, ¿sí? Bien, entonces, bueno, básicamente hay que registrar, ¿sí? Un poco la situación, los síntomas emocionales que tenemos, ¿sí? Si hay sintomatología física, las conductas que hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando empezamos a ponernos nerviosos? ¿Dejamos de estudiar, nos largamos a llorar, empezamos a comer el triple, ¿sí? Revisar la conducta y sobre todo esto, los pensamientos automáticos negativos. Y bueno, y una cuestión súper importante, bueno, no sé qué dice acá. Bueno, a ver. Se me chispoteó el... eso. Bien. Bueno, no sé por qué. Lo voy a dejar así en chiquito. ¿Lo pueden ver bien igual así? Porque si pongo en presentación no sé por qué se me va. Sí, se ve bien. Bien, bueno. Entonces, de nuevo cuenta, ¿sí? Tratar de estar atentos y registrar esos pensamientos y hacernos las preguntas sobre todo esto de si llega a pasar, qué es lo peor que podría pasar, lo podría afrontar y también, ¿de qué me sirve?
¿De qué me sirve pensar de que voy a desaprobar, de que no me va a ir bien, de que va a pasar esto, esto y esto? ¿Sí? Lo único que hace, seguramente si ustedes pueden registrar, se van a dar cuenta que con esos pensamientos lo único que están haciendo es aumentar su ansiedad. Entonces es algo totalmente disfuncional, no les sirve para nada. ¿Sí? Entonces ahí hay que tratar de aplicar herramientas de grounding o de anclaje, digamos, que son básicamente para volver al momento presente. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más de lo que ya me adelanté, ¿sí? Identificar qué es lo que nos está generando esa ansiedad, si es un problema, ¿sí? Y si es un problema real, ¿cuál es la diferencia entre un problema real y un pensamiento ansiógeno? Eso básicamente, que el pensamiento ansiógeno es una idea de lo que podría llegar a pasar. Es una situación que es hipotética, está en nuestra imaginación, ¿sí? Un problema es algo real, es algo, che, me está pasando esto y tengo que ver cómo lo soluciono, ¿sí? Y hay que diferenciar entre cuando nosotros estamos catastrofizando y rumiando y haciendo conexión de problemas, ¿sí? Que no solucionamos nada en realidad, o cuando tenemos un problema y tenemos que buscarle una solución, ¿sí? Entonces, esto trasladado a la ansiedad de exámenes es básicamente eso, ¿sí? Hacer ese análisis y decir, me estoy preocupando por algo que realmente está pasando, me estoy preocupando porque realmente no voy a llegar al examen porque no pude organizarme, etcétera, etcétera, o me estoy preocupando porque creo que tal vez el profesor me va a preguntar justo esa unidad que yo no sé, ¿sí? Bien. Bueno, y en el caso de que sea realmente un problema, si esto, decir, bueno, a ver, tengo realmente poco tiempo para preparar el examen, bueno, pensar en qué soluciones se te pueden llegar a ocurrir y hacer un plan para hacerle frente, ¿sí? Esto es súper relativo y depende de la situación, ¿sí? Por ahí en algunas situaciones no van a poder llegar realmente con el tiempo, bueno, listo, ¿qué más me queda por hacer? ¿Sí? Si no la rindo ahora, ¿en qué otro momento lo puedo rendir? ¿Cómo la puedo acomodar? ¿Cómo lo puedo anexar? ¿Sí? Si no termino de entender un tema, es un problema real, no entiendo el tema, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para entender el tema? ¿Me puedo hacer preparar? ¿Puedo preguntarle a mi compañera? Etcétera, etcétera, ¿sí? Tratar de hacer esta distinción entre lo que realmente es un problema y lo que es mi ansiedad hablando, ¿sí? Bueno. Técnicas de relajación, ¿para qué sirven principalmente? Más que nada para cuando tenemos mucha activación fisiológica, ¿sí? Cuando sentimos que realmente nos estamos sintiendo muy agitados, muy nerviosos, cuando por ahí tenemos esa sensación acá de que no sé, no podemos respirar bien, tenemos el estómago acá, ¿sí? Para bajar un poco. Una de las técnicas más básicas que pueden llegar a encontrar, ¿sí? Es la técnica de inhalar contando hasta 4, ¿sí? Retener contando hasta 4 también, y después exhalar contando hasta 8, ¿sí? ¿Por qué está buena esta técnica? Porque es súper sencilla y fácil de aplicar, y porque ustedes se tienen que concentrar en, por un lado, contar, ¿sí? Y por otro lado, estirar la respiración, ¿sí? El doble de tiempo. Entonces la cabeza, en vez de estar enfocada en pensar catastrofizaciones o en pensar cosas relacionadas al examen, está enfocada en contar, ¿sí? Entonces de esa manera logramos controlar un poquito mejor la parte cognitiva y también bajar, obviamente, las palpitaciones y toda esa sensación por ahí placentera que nos genera la ansiedad, ¿sí? Y bueno, ya después otras cuestiones, digamos, que van más a largo plazo, ¿sí? Que ayudan un montón, es poder realizar meditaciones, ¿sí? En Spotify, en YouTube, de hecho hay un montón de aplicaciones donde pueden encontrar meditaciones para practicar diariamente, ¿sí? No va a ser un resultado instantáneo. Las meditaciones se recomienda por lo menos practicarlas al menos durante 20 días, ¿sí? Como para empezar a ver realmente un estado de relajación más prolongado, ¿sí? Y después ahí les puse por si quieren buscar, o bueno, si alguno tiene, digamos, algún interés en particular de alguna de las técnicas o de alguno de los ejercicios que mencioné, me puede escribir después al mail, que creo que lo tengo por ahí, y les paso también, ¿sí? La respiración abdominal y la relajación muscular progresiva. No las agrego acá porque realmente son técnicas que requieren como un poco más de tiempo y de preparación, ¿sí? Esta que les digo acá es como muy sencilla y se puede aplicar en cualquier entorno, ¿sí? Bien.
Otra cuestión también a implementar puede ser, bueno, el tema de la motivación, es importante tenerlo presente, ¿sí? Algo que afecta mucho la motivación, digamos, es justamente la ansiedad. Como no me quiero afrontar a determinada situación, obviamente las ganas de prepararme para eso no van a estar, ¿sí? Entonces, la exposición paulatina a esos eventos que se evitan, al procrastinar, ¿sí?, aumenta la motivación. Algo muy importante con respecto al estudio y a la motivación en general es que la motivación sola de por sí, por arte de magia, no suele venir. A veces pasa, pero por lo general es medio raro levantarse, abrir los ojos y decir, uy, qué mortal, voy a estudiar 50 unidades hoy, estoy re inspirada, ¿sí? Por lo general es algo que nos tiende a costar un poco, ¿sí? Y sobre todo si son materias o temas que no nos agradan del todo. Entonces, lo mejor que pueden hacer ahí es empezar, ¿sí? Ponerse objetivos cortos, ¿sí? En vez de decir, bueno, hoy me voy a estudiar toda la unidad, o voy a leer toda la unidad, decir, bueno, voy a estudiar 3 hojas, ¿sí? Voy a repasar, subrayar 3 hojas, ¿sí? Entonces, es empezar con ese objetivo. Capaz, arrancaron con esas 3 hojas y terminaron leyendo toda la unidad, ¿sí? Pero mínimamente empezar. No al revés, no esperar a tener motivación para arrancar. Conocer los puntos y fuertes en el estudio, ¿sí? Eso también es súper importante, débil y fuerte, perdón, en el estudio, ¿sí? Eso es súper importante también. ¿Qué me es más fácil? ¿Qué me requiere más tiempo? ¿Sí? Hay personas que son muy buenas en todo lo que es más abstracto y que implica menos memoria, y cuando tienen una materia que implica más, que no pueden recordar conceptos más puntuales, cuesta más. Entonces, por ende, planificar el tiempo que yo le voy a dedicar a esa materia y va a ser distinto, ¿sí? No todas las materias nos van a llevar el mismo esfuerzo, el mismo tiempo. Entonces, es importante que se conozcan y sepan en qué tienen más dificultad o qué les sale más fácil, ¿sí? Tener en claro sus objetivos, por qué están estudiando lo que están estudiando, ¿sí? Cuáles son sus objetivos a largo plazo. Si arrancaron psicología, bueno, ¿por qué la arrancaron? ¿Dónde se visualizan? ¿Sí? Porque tal vez a veces es difícil sacar la motivación hoy para estudiar epistemología, por ejemplo, ¿sí? Pero si piensan en por qué están estudiando epistemología hoy, para acá 6 años, tal cosa, bueno, seguramente eso los va a ayudar un poco más, ¿sí? Llevar registro de los progresos y los logros. Eso también está muy bueno. Yo, una estrategia que suelo usar con los pacientes a veces es que vayan anotando en un papelito lo que sí pudieron hacer en el día, ¿sí? Porque también es muy normal que nos enfoquemos solamente en lo que no pudimos estudiar, en lo que no llegamos a ver, etcétera, ¿sí? Entonces, tener también registro de lo que sí pudimos hacer está muy bueno. Entonces, al final de la semana o cada 15 días se revisan esos papelitos y podés encontrarte, digamos, con, che, mirá que bueno, esta semana al final estudié tantas unidades, pude repasar, aprendí algo que antes no me sabía, ¿sí? Entonces ayuda, digamos, como a ver el avance también. Y bueno, otros recursos es premiarse, ¿sí? Ponerse, bueno, si cumplo tal objetivo, me permito, eso, salir a tomar una birra, me compro esto que tenía ganas, veo tal serie, etcétera, ¿sí? Y aplicar técnicas de visualización, que básicamente es esto, ¿no? Visualizarte también, así como te visualizas reprobando, llorando y pasándole re mal, visualizarte cumpliendo ese objetivo. Che, ¿y qué pasa si apruebo? ¿Qué pasa? ¿Qué diría mi viejo? ¿Qué le diría a mi amiga? Uy, a la noche me voy a tomar la birra re feliz, ¿sí? Visualizarse también cumpliendo el objetivo. Eso puede ayudar un poco a la motivación, ¿sí? Pero, les repito, la estrategia principal es no esperar a tener ganas y que tu objetivo no esté interferido por tu estado emocional, ¿sí? Si vos hoy te levantaste un poco más cansada, o estás más triste, o lo que sea, que eso no te interfiera con tu objetivo. Si tu objetivo es leer 5 hojas, lee las 5 hojas aunque estés un poco bajón, ¿sí? Porque si no, es muy fácil desviarse de la meta. Bueno, y recomendaciones extra, sí, cuidar todo el conjunto. Somos una máquina, entonces si hay algo que no está funcionando, lo vamos a ver reflejado también en nuestra capacidad de nueva cuenta de memoria, de atención, ¿sí? Dormir de 7 a 8 horas diarias, realizar al menos 3 comidas al día, realizar actividad física, ¿sí? Tener el método de estudio personal,
darse pausas cada una hora aproximadamente, intentar mantener el foco en el momento presente y no descuidar el bienestar general de nueva cuenta, ¿sí? Una estrategia también muy buena por el tema, me acabo de acordar del tema de la motivación es la técnica Pomodoro, que no sé si la conocen, pero la pueden googlear, también hay aplicaciones, ¿sí? Está muy buena también cuando hay ansiedad, porque cuando tenemos mucha ansiedad por ahí nos es difícil concentrarnos por un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Entonces la técnica Pomodoro nos plantea esto de estudiar en periodos de 25 minutos. 25 minutos, una pausa, 25 minutos y así, ¿sí? Entonces es mucho más fácil afrontar el estudio con esa herramienta, ¿sí? Bueno, eso sería más o menos todo, ¿sí? Acá les dejo, como les decía, el mail por si alguno tiene alguna duda de algo, si hay alguno de los ejercicios o herramientas que mencioné que por ahí les gustaría profundizar un poquito más, me escriben y bueno, yo les puedo facilitar algún material, ¿sí? Nada, como para que lo tengan. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia, comentario. Yo quería, bueno, aportar algo sobre el tema de, bueno, los objetivos a largo o a corto plazo, Sí. que normalmente, bueno, una persona con ansiedad o una persona común, que digamos, por así decirlo, siempre o la mayor parte es que siempre idealizan, o sea, en el sentido de que, bueno, en 5 años me recibo, después cuando tenga 25, no sé, voy a tener una casa, voy a tener un auto, y a los 30 voy a tener un hijo y así. Cuestión de que a veces es frustrante o da ansiedad cuando está llegando los años y también no es algo que es recomendable tener objetivos a tal edad o en tal eh, tiempo para realizarlo en cierta forma, sino de tenerlos, pero en un tiempo X que digamos. Tal cual, excelente el aporte, sí, es tal cual. De hecho, cuando yo trabajo de nuevo cuenta en todo esto de la planificación de los objetivos y todo, está perfecto ponerse objetivos copados, desafiantes, ¿sí? Porque de hecho tienen que ser así, porque si no nos son desafiantes, no nos son realmente, no nos motivan, ¿sí? A alcanzarlos y es medio difícil que le pongamos realmente el laburo que implica. Pero sí es súper importante que sean realistas, ¿sí? No está mal pensar, bueno, me voy a recibir y después de cierta cantidad de tiempo quiero tener mi casa, mi auto, etcétera, o quiero viajar por el mundo. Está buenísimo ese objetivo. El tema es que sea realista, ¿sí? Y sobre todo, flexible. Eso también, ¿sí? Flexible en todo sentido. Bueno, a ver, si no consigo recibirme en 5 años, ¿no vale la pena el título? No voy a ser buena profesional si en vez de 5 me recibo en 7. ¿En qué me va a cambiar? ¿Sí? También tener esa flexibilidad. Porque si no, de nuevo cuenta, como vos bien dijiste, vienen las cargas enormes de frustración, de angustia, porque no fui lo suficientemente buena o capaz de cumplir ese objetivo. Y tal vez simplemente no era un objetivo realista. Así que sí, está muy bien. Y bueno, son todas cuestiones que de nuevo cuenta se tienen que trabajar. No nacemos sabiendo cómo planificar nuestros objetivos, no nacemos sabiendo cómo controlar nuestros pensamientos, cómo registrar. Entonces, bueno, por eso todas estas instancias están muy buenas. Y bueno, si llegado el caso en algún momento los chicos de la franja quieren hacer algo relacionado a eso, al establecimiento de objetivos, gestión de tiempo y todo eso, también me avisan y lo podemos armar, porque bueno, es algo que yo trabajo mucho, la verdad. Así que, nada. Más vale. Y es como nos explicaba el otro día el profe de las metas realistas, de proponernos los horarios realistas, digamos que nosotros sabemos que lo vamos a cumplir, no presionando, digamos. Tal cual, ¿sí? Realista y flexible, porque, de nuevo cuenta, ¿es posible recibirse en 6 años? Sí, por supuesto es posible recibirse en 6 años. Implica quizás cierta constancia y cierto, digamos, por ahí también suerte, porque no me cuenta, como decía recién, no siempre el resultado va a ser
sinónimo del esfuerzo que yo le puse, ¿sí? Capaz yo me rematé estudiando y bueno, y por H, B o C no aprobé, ¿sí? Y eso no quiere decir nada. Entonces, poder ser flexible, decir, bueno, o sea, esto sería lo ideal, estoy haciendo todo para que eso pase, pero si no, bueno, me adapto y entiendo que hay otras formas también de llegar a ese objetivo. Así simplemente se hace un poco más fácil y menos intensa la carga, ¿sí? Porque ya cuando el objetivo empieza a ser una carga, ahí viene el problema. Y empiezan a aparecer todas estas cuestiones. La procrastinación, o sea, es como que nos terminamos nosotros mismos llevando justamente a no poder cumplir ese objetivo. Justamente porque es más una carga que algo positivo a llegar, digamos, a alcanzar. Así que sí, está bárbaro lo que plantean. No sé si alguien más tiene algún aporte, un comentario, alguna duda. Yo sí, bueno, desde que entré, de cierta forma, siempre me dio como intriga en cuál sería la raíz en la cual se genera la ansiedad. No sé si se entiende. La raíz, digamos, a ver, si nos vamos, digamos, al antaño, la ansiedad, como toda emoción, digamos, es de nuestros ancestros y en realidad de los animales, digamos, fueron cuestiones que fueron evolucionando, ¿sí? Es una respuesta básicamente fisiológica a lo que pasa en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, todas las emociones que nosotros tenemos tienen una base biológica, ¿sí? Funcional. No sé si han visto algo, o sea, la mayoría de ustedes son ingresantes de psicología o hay gente por ahí de otras carreras. Bueno, yo sí, no sé si habrá Yo otras sí soy de personas que psicología. también. Sí, no importa, fue una pregunta súper amplia. No sé si habrán visto algo, digamos, del cerebro reptiliano y la corteza prefrontal y cómo fue evolucionando, ¿sí? Pero básicamente el cerebro reptiliano es lo que nosotros conservamos de todos los millonares de años de evolución, ¿sí? Y básicamente era un cerebro que reaccionaba a estímulos, ¿sí? Era como un estímulo, la emoción, estímulo de, qué sé yo, un predador, miedo, huida, ¿sí? Entonces, eso lo hemos conservado, ¿sí? Entonces, esas bases están. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos evolucionando y se fue generando la corteza prefrontal, ya la emoción se acomplejizó un montón porque ya le empezamos a poner de nueva cuenta pensamiento, ¿sí? Entonces, si usted se pone a pensar, ¿por qué tenemos ansiedad los seres humanos? Y bueno, porque podemos pensar, ¿sí? Porque podemos razonar el futuro, podemos planificar, ¿sí? Entonces, no estamos en la ansiedad en este caso puntual, no estamos en muchos casos generándonos por un estímulo externo. Nos lo generamos nosotros mismos pensando en que sí, tal cosa, ¿sí? Entonces, eso digamos como cómo se ha ido complejizando la emoción, pero la base es esa. Si vos me preguntás, la base, o sea, ¿por qué vos podés llegar a tener ansiedad de base? ¿Esa es tu pregunta? ¿O en general de la base de la emoción? O sea, en el sentido de que, bueno, en todas las personas no tienen ansiedad o, bueno, ya sea un trastorno de ansiedad. La pregunta era que si una persona genera ansiedad o un trastorno de ansiedad eh, por ejemplo, por los padres, por X formas de tratar o cosas así por el estilo. No sé si se entiende. Claro, sí, bueno, obviamente que por algo, digamos, primero tiene que haber, en muchos casos hay una cuestión de nueva cuenta biológica, sí, quizás hereditaria, sí hay muchos trastornos emocionales que son hereditarios o que hay antecedentes familiares, sí, eso siempre se indaga, pero también obviamente que las situaciones vitales, sobre todo las de la infancia, que son quizás por ahí las que más nos marcan, van a determinar seguramente estas cuestiones, si se llega a desarrollar o no. También tiene que ver, digamos, con el tiempo que nosotros nos dejamos estar, ¿sí? Porque nosotros podemos empezar con un poquito de ansiedad. Y si no hacemos nada, esa ansiedad puede llegar a ir aumentando hasta volverse un trastorno emocional, ¿sí?
Pero sí, causas, digamos, es como, no hay un motivo concreto, no es que, bueno, tenés ansiedad porque de chica te pasó tal cosa, no. O sea, pueden ser muchos las aristas, digamos, que explican eso. Hay que ver el caso individual. ¿Sí? Pero sí te puedo decir que hay influencia biológica y hay influencia situacional, digamos, de las experiencias que vos has tenido y de las herramientas, de nueva cuenta, que vos fuiste adquiriendo para hacerle frente a esos estados emocionales. No sé si alguien más tiene algo, si se entendió lo que acabo de decir o... Sí, Ay, perdón. Dale. ¿No? Bueno, Regi, no sé si alguien más tiene otra pregunta o quiere acotar algo. Bueno. Sí, María, vamos a subir la grabación a YouTube, al canal de YouTube de La Franja. En unas horitas, porque es medio lento para cargar y descargar. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta más, agradecerles a todos por haberse sumado a participar, por haberse copado con la idea. La verdad es que queríamos brindarle todas las herramientas para que lleguen al trabajo práctico y al parcial de la mejor manera posible. Agradecerles sobre todo a Reggie, que siempre está súper predispuesta y con la mejor onda para estas charlas, y es una genia. O sea, la verdad que todos que nos quedamos, hasta nosotros siempre aprendemos cada vez más de las charlas con Reggie. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Así que, nada, espero que rindan muy bien. No se olviden que ahora seguimos en un rato con la segunda actividad de hoy, de organización del estudio. Así que, nada, ahí tienen todo para que puedan acceder y rendir bien. Y los repasos bien. Mucho éxito a todos de mi parte, bueno, siempre un placer, así que bueno, seguimos en contacto para futuras charlas.